Señor, que el Señor les bendiga. Nosotros nos gozamos que Dios nos da este privilegio, esta oportunidad, nosotros de reunirnos nuevamente por estos medios para reconocer a aquel que es digno de alabar, como aquella alabanza que estábamos cantando. Le damos la bienvenida también a todas las personas que en este momento están integrándose a través de la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live. Nos sentimos gozosos que tomen de su tiempo para estar con nosotros, para la porción del estudio de la palabra del Señor. Nosotros vamos inmediatamente a empezar en el estudio. Nosotros estamos estudiando el Evangelio según San Juan y ya comenzamos a ver las últimas horas del Señor Jesús antes de su crucifixión. Y empezamos a ver que ya entonces aquella obra del Señor Jesucristo, de su ministerio público, en el cual Él estaba haciendo milagros, sanando enfermos, levantando de los muertos, haciendo múltiples milagros. Ya esa etapa había pasado. Ahora Él estaba concentrado en aquellos que era el círculo cercano del Señor Jesucristo, sus discípulos. Y le está dando enseñanzas que son sumamente importantes a sus discípulos. Vimos que el Señor Jesucristo, estando en aquella última cena, que Él le lavó los pies a sus discípulos, algo que era una labor reservado para esclavos. Pero vemos que Él, sabiendo que Él, ¿quién es Él? Que Él es Dios. Sabiendo que todas las cosas le pertenecen a Él, Él le lava los pies a sus discípulos. Y cuando Él llega y es el turno de que le lave los pies a Pedro, vemos que Pedro se niega: no, Señor, tú jamás me lavarás los pies a mí. Pero cuando el Señor Jesucristo le da la respuesta a Pedro que si no le lava los pies no puede tener lugar con Él, vemos que Pedro rápidamente cambia su respuesta. Le dice: Señor, no solamente los pies, sino que también lávame las manos y la cabeza. En aquella última cena también vimos que el Señor Jesucristo reveló que uno de ellos lo iba a traicionar. Ellos no se imaginaban quién lo iba a traicionar. Judas había sido parte del grupo de ellos y ellos no tenían ninguna sospecha de él. Vemos que Pedro le pregunta a Juan, le hace seña a Juan. Parece que Juan, estando cerca de Jesús, Pedro le hace seña para que le preguntara a Jesús de quién era, a quién se refería. Juan le pregunta a Jesús y Jesús le responde a Juan en lo que aparenta ser una conversación entre Juan y Jesús, una conversación personal. Y Jesús le responde a Juan diciéndole que quien él le dé el pan mojado va a ser aquel que lo va a traicionar, y él lo dio a Judas. Y dice que Judas se comió aquel pan que le dio el Señor, y en ese momento entonces se nos dice que Satanás entró en Judas y que Jesús le dijo a Judas que lo que él tenía que hacer, que lo hiciera pronto. Judas salió de aquel lugar y ninguno de sus discípulos sospecharon acerca de cuáles eran las intenciones de Judas, de que Judas era aquel que el Señor Jesucristo había dicho que lo iba a traicionar. Ellos no sospecharon de Judas. Vimos también entonces que después de que Judas se había ido de aquel lugar, de aquella cena donde estaba el Señor con sus discípulos, entonces el Señor prosiguió dando instrucciones a sus discípulos. Allí Él instituyó la ceremonia de la Santa Cena y dijo que hiciéramos eso en memoria de Él. También vimos que el Señor Jesucristo toma aquella oportunidad para darle un nuevo mandamiento a sus discípulos. El mandamiento de amarse los unos a los otros como el Señor Jesucristo nos amó a nosotros. Y este amor que el Señor Jesucristo nos ordena es un mandamiento a que nos amemos los unos a los otros. Es un amor muy especial, es un amor que como el Señor Jesucristo nos amó a nosotros, y que un amor sacrificial, porque Él nos amó de tal manera que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y Él dice que así conocerán que somos sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Así nos reconocerán a nosotros como los discípulos del Señor. Hoy vamos a continuar este estudio del Evangelio según San Juan y vamos a terminar este capítulo 13 y vamos a tocar también los primeros 6 versículos del próximo capítulo, el capítulo 14. Vamos a dar lectura
a los versículos que vamos a estar tocando en el día de hoy. El Evangelio según San Juan, el capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 36 hasta el capítulo 14, versículo 6. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Señor, ahora que vamos nosotros a iniciar el estudio de tu palabra, te pedimos, Señor, que seas tú guiando, dirigiéndonos, Padre Santo, Señor, que seas tú revelando, abriendo tu palabra para nosotros, Señor, explicándola, Señor, dándonos el mensaje, la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, prepare nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo guiándome y dirigiéndome, Padre Santo, hacia el mensaje y la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que donde quiera que esta palabra llegue, Padre Santo, que sea una palabra que produzca fe, Señor, que sea una palabra que produzca aliento, esperanza, Padre Santo, Señor, y que lleve salvación y vida eterna donde quiera que llegue tu palabra, Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que Jesús está enseñando a sus discípulos acerca de los eventos que iban a acontecer, acerca de su partida, acerca de que Él se iba y a donde iba ellos no podían en ese momento seguir al Señor Jesucristo. Y vemos que Pedro, que siempre es alguien que es muy expresivo, el más expresivo de todos los discípulos es Pedro. Y Pedro le dice al Señor Jesucristo que él no abandonaría al Señor Jesucristo jamás, que él le seguiría donde quiera que el Señor Jesucristo fuera, que él seguiría al Señor Jesucristo aún si eso le costara la vida, aún hasta la muerte. Y cuando nosotros vemos estas declaraciones de Pedro, Pedro no está mintiendo en lo que él está diciendo. Eso es lo que Pedro tiene en su corazón cuando se refiere a que él seguiría al Señor Jesucristo hasta la muerte. Eso es lo que él siente, eso es lo que él piensa. Pedro, aunque muchos lo tildan a Pedro, lo señalan como cobarde, Pedro no era un cobarde. Pedro tal vez era el más valiente, el más bravo de todos los discípulos. Vemos que cuando aquel evento en que el Señor Jesucristo y los discípulos habían adelantado y estaban en la barca y habían visto al Señor Jesucristo Pedro fue el único caminando en el agua. Pedro fue el único que caminó en el agua de los discípulos, el único que se atrevió. También vemos que cuando fue aquel grupo de soldados a arrestar al Señor Jesucristo junto con la guarda del templo y los líderes religiosos, vemos que Pedro fue quien sacó su espada y trató de cortarle la cabeza a aquel siervo del sumo sacerdote y terminó cortándole la oreja. O sea que cuando nosotros vemos la conducta de Pedro, las acciones de Pedro, nosotros no vemos en Pedro a alguien quien era un cobarde. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces en las áreas que nosotros nos consideramos que somos fuertes, en las áreas que nosotros nos consideramos que no necesitamos ningún tipo de ayuda, esas son las áreas en las que nosotros
no confiamos en nuestra propia fuerza. Esas son las áreas en las que nosotros muchas veces quitamos los ojos de Dios y pensamos que nosotros por nosotros mismos podemos resolver en esa área porque nos consideramos que somos autosuficientes. Y eso nos lleva a nosotros a fallar y terminamos fallando. Pero cuando nosotros vemos este evento que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro que Él lo va a negar, que lo va a abandonar, esto no fue algo que solamente sucedió con Pedro, sino que el Señor Jesucristo nos dice que también eso iba a suceder con los demás discípulos, porque cuando vemos en el paralelo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 31, el Señor Jesucristo dice: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Y así mismo sucedió cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, los discípulos huyeron, los discípulos se escondieron, y cuando nosotros vemos incluso el relato del Señor Jesucristo llegar hasta la cruz, vemos que solamente hubo uno de sus discípulos que estuvo allí presente, y me refiero al discípulo joven quien escribió este evangelio, el apóstol Juan. Pero cuando nosotros vemos esta negación de Pedro, cuando nosotros vemos que Pedro negó al Señor Jesucristo antes de que el gallo cantara, así como el Señor Jesús le había avisado, le había dicho, nosotros, aunque muchos critican y señalan a Pedro, nosotros tenemos que ver en la condición en la cual se encontraba Pedro, bajo la presión en la cual estaba Pedro. Que Pedro en ese momento, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo le había anunciado, se había convertido en el enfoque de Satanás para hacerlo caer. Vemos que el Señor Jesucristo le da esa advertencia a Pedro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos 31 y 32. El Señor Jesucristo le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos que el Señor Jesucristo, conociendo lo que Pedro iba a hacer, que Pedro lo iba a negar, que él estaba rogando por Pedro, estaba pidiendo por Pedro, por una bendición muy especial, para que su fe no falte. Gloria sea el nombre del Señor. Asimismo también el Señor Jesucristo, conociendo nuestras faltas, conociendo nuestras dudas, conociendo cómo nosotros le vamos a fallar, Él está pidiendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Él sabe que vamos a fallar, pero eso no quiere decir que cuando el creyente, que cuando Pedro sucedió que negó al Señor Jesucristo, cuando falla, no quiere decir que el Señor Jesucristo nos abandona, no quiere decir que el Señor Jesucristo nos deje de amar porque nosotros les hemos fallado, sino que Él, conociendo nuestro fallo, Él conociendo que lo que hemos hecho, Él todavía nos ama y le dice a Pedro aquí, en medio de su falta, en medio de su pecado, en medio de su negación, lo que Él está pidiendo para que su fe no falte. Gloria sea el nombre del Señor. Y no solamente eso, sino que le está diciendo, le está dando una encomienda, le está dando una misión a Pedro, que él tiene un trabajo grande para Pedro realizar, que cuando él le conociera a Jesús, cuando él se arrepintiera, cuando él regresara, después que él llorara amargamente, cuando él se arrepintiera, cuando que él tenía una misión importante, y era confirmar a tus hermanos. Si tú le has fallado a Dios, si has llegado a pensar que estás tarde para regresar al redil, no estás tarde. Él te espera con los brazos abiertos. Gloria sea el nombre del Señor. No hay pecado muy grande que Él no pueda perdonar. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él tiene una misión para cada creyente. Él tiene un trabajo para cada creyente. Cada uno de nosotros tiene una misión en el reino del Señor. Gloria sea el nombre del Señor.
Pero no importa cuál sea el pecado, no importa cuál sea la falla, Él no nos abandona. Él está esperándonos con los brazos abiertos. Y todo aquel que se arrepiente, gloria sea el nombre del Señor, Él dice que el que viene a Él no lo echa fuera. Alabado sea el nombre del Señor. No hay pecado muy grande. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria sea el nombre del Señor. Él está esperando con los brazos abiertos. Él acepta a todo pecador arrepentido. Hay un himno que expresa este pensamiento diciendo: ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu fiel Salvador, buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Vemos estas palabras que Jesús dice a sus discípulos en este mensaje que Él le está dando en esta cena, y aparentan ser palabras de malas noticias, palabras de noticias alarmantes. Él les dice que a donde Él se va, ellos no pueden ir. Él le está hablando de su muerte, le está diciendo que hay uno de ellos que lo va a traicionar, que lo va a entregar y que ellos lo van a abandonar, que lo van a dejar. Podemos solamente imaginarnos qué había en el pensamiento de los discípulos, que aquella esperanza que ellos habían cargado con ellos y llevado con ellos durante los 3 años que ellos habían convivido con el Señor Jesucristo, estaba en ese momento en dudas en sus corazones y en sus mentes. Ese no era el final el cual ellos esperaban. Ellos esperaban que eventualmente lo que sucedería fuera que el Señor Jesucristo fuera reconocido en Israel, que el Señor Jesucristo conquistara y le diera libertad del yugo del imperio romano que estaba sobre ellos, a cargo de ellos, y que ellos recibieran alguna posición de liderazgo y autoridad en el reino del Señor Jesucristo. Pero entonces, escuchando estas palabras ahora, esto no es lo que ellos estaban esperando. Esto es una palabra que ellos piensan, en la cual ellos no tienen esperanza, una palabra en la cual ellos piensan que son malas noticias, que son palabras de derrota. Así ellos los están mirando estas palabras. Pero la palabra de Dios para el creyente siempre va a traer esperanza. Jesús no le dice estas cosas a sus discípulos para que ellos fueran desanimados, sino que Él quiere que al decirle estas cosas, cuando sucedan, que ellos estén preparados, que en medio de toda esta situación que les va a acontecer a ellos, que ellos confíen en Él, que tengan esperanza. Jesús está anunciando estos eventos futuros, eventos que van a suceder, que no han sucedido. Eso se conoce como una profecía. Son eventos proféticos. Y nosotros vemos gente que en todo lo que sucede en nuestros días, todo lo que ve, las noticias que suceden en el día a día, tratan de relacionarlo con alguna profecía bíblica. Tratan de sensacionalizarlo y buscarle un significado bíblico dentro de cada noticia que ven. Y esto es algo peligroso. Ven la Biblia a la luz de lo que está sucediendo y hacen este análisis de una manera arbitraria. Vemos que incluso cualquier tipo de noticia, vemos por ejemplo cuando murió la reina de Inglaterra, que los canales de estas personas se llenaron de mensajes hablando del significado profético de la muerte de la reina de Inglaterra. Pero todo eso es manera de sensacionalizarlo, y lo que hace esto es que le hace daño a lo que es la veracidad. La gente deja de creer en lo que dice la palabra. Pero todo esto es porque la gente no está mirando la palabra de Dios responsablemente, porque la Biblia no se equivoca. El problema son las malas interpretaciones que se le da a la Biblia. También nosotros vemos que existe otro extremo en lo que se refiere a las profecías bíblicas,
Y es la gente que no cree las profecías bíblicas, que dice que las cosas que suceden en nuestros días siempre han sucedido de esa manera. Pero nosotros también sabemos que no es así. Sabemos que si miramos la palabra de Dios responsablemente en su contenido, entendemos que todo apunta en que nosotros estamos en tiempos finales. ¿Cómo sabemos que estamos en tiempos finales? ¿Cómo sabemos que nosotros podemos, el Señor Jesucristo puede venir por su iglesia en cualquier momento? Porque hubo algo que sucedió en el 1948 y fue que la nación de Israel se constituyó como nación. Y cuando nosotros vemos la Biblia, las escrituras bíblicas, y nos hablan acerca de los tiempos del fin, los tiempos del fin no podían ocurrir hasta que Israel fuera nación de nuevo. Y esto es tal vez una de las profecías más grandes que se han cumplido. Y es que Israel, de lo que es una imposibilidad, se constituyó como nación nuevamente. Y eso nos deja saber que ya las cosas están preparadas. Ya nos deja saber que no hay ninguna otra profecía que debe cumplirse en antesala para que el Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. También en lo que se refiere a eventos proféticos, hay también dentro de la iglesia personas que dicen que cuando ven la profecía, cuando ven los anuncios que el Señor nos deja en su palabra, que eso los asusta, que no quieren verlo, que ellos evitan estas palabras, por ejemplo, el libro como de Apocalipsis, porque dicen que es un libro de juicio, es un libro de muerte, es un libro que da miedo, dicen mucha gente. Por eso también es un error. Porque el libro de Apocalipsis no es un libro para que el creyente tenga miedo, sino es un libro, toda la palabra del Señor es para darnos esperanza, para que nosotros no temamos, gloria sea el nombre del Señor, para que nosotros no nos atribulemos. El libro de Apocalipsis lo que nos deja saber a nosotros es que al final nosotros venceremos, gloria sea el nombre del Señor. Porque estamos dentro del grupo que dice en Apocalipsis 3:10 que porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Esa es la promesa que tiene el Señor Jesús para cada uno de los que perseveremos. Pero es de tanta importancia la profecía bíblica que es algo que no se puede ignorar, porque estaríamos ignorando la palabra de Dios. Y hay personas incluso que analizan el porcentaje de la Biblia, de la palabra de Dios, que es de un contenido profético, y dicen que aproximadamente el 27% de toda la Biblia es de contenido profético. O sea que la profecía Dios no nos las dio para asustarnos, nos las dio para que estemos preparados, para que tengamos esperanza, para que en el medio de caos tengamos esperanza, y es algo que nosotros no podemos ignorar. Y Él nos la dejó como les está dando estas palabras a sus discípulos. Nos dejó la profecía, nos dejó dicho de antemano estos eventos que sucederán en el mundo para que nuestro corazón no se turbe vuestro corazón. En este mundo nosotros vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dificultades, pero ante todo eso Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Puede ser que llegues a pensar que tu problema es muy grande, que tu problema no tiene solución, que tu problema está fuera de tus manos. Y sí, puede ser que esté fuera de tus manos, gloria sea el nombre del Señor. Pero nosotros le servimos a un Dios que puede hacer lo imposible, gloria sea el nombre del Señor. Un Dios que no tiene limitaciones, un Dios que puede abrir el mar rojo para que su pueblo cruce en seco, gloria sea el nombre del Señor. Un Dios que no está limitado por nuestros pensamientos, gloria sea el nombre del Señor. Él puede hacer abrir una puerta donde no hay puerta, alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros estamos pensando en nuestros problemas y pensamos que están por arriba de lo que nosotros podemos hacer y solucionar, pero no están por arriba de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Y Él está pendiente de nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Dice, no se turbe vuestro corazón. Jesús dice a sus discípulos, creéis en Dios, creed también en mí. Aunque nosotros podemos ver múltiples sectas
que quieren negar la deidad de Jesucristo, que quieren negar que Jesucristo es Dios. Nosotros vemos aquí en este versículo una evidencia más de las muchas que en el Evangelio de Juan Él nos muestra, diciendo, enseñándonos que la fe, el Señor Jesucristo diciendo que la fe de tenerle a Dios Padre, que la reverencia de tenerle a Dios Padre es la fe y la reverencia que se le debe al Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor, porque el Señor Jesucristo es Dios, que la confianza, que la adoración que merece Dios la merece Él. Alabado sea el nombre del Señor, dándonos una evidencia más de que el Señor Jesucristo dice de sí mismo, de Él ser Dios. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo pues, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús les había dicho a ellos que no tuvieran miedo, que no se turbaran. Pero aquí entonces le está dando la razón por la cual ellos no deben de tener miedo. La razón por la cual sus corazones no deben de turbarse. ¿Por qué? Porque ellos tienen una esperanza. Estos versículos que estamos viendo aquí, el versículo 2 y el 3, que hablan acerca de la promesa del Señor Jesucristo, tiene un paralelo, tiene una imagen, un retrato de lo que es la boda, una boda antigua judía. ¿Qué sucedía en la boda antigua judía? En la boda antigua judía lo primero que sucedía era que se entraba en un acuerdo entre las familias. Típicamente entre la familia del novio y la familia de la novia, y el novio y su familia eran responsables de pagar el precio para hacer la boda posible, que era conocido como la dote. Era un precio que iba hacia la familia de la novia. Este precio podría ser oro, podría ser plata, podría ser cosas valiosas, podría ser ganado. En el caso que nosotros vemos, en el caso de Jacob, fue años de trabajo, pero era un precio de algo valioso. ¿Qué sucede? Que entonces cuando se llegaba a este acuerdo entre las familias que estaban en un compromiso formal, entonces llegaba el tiempo en que esto era conocido como una pareja que estaban desposados. Pero durante ese tiempo que estaban desposados, el matrimonio no se consumaba. Cuando nosotros vemos un ejemplo de esto, de que un matrimonio que estaba desposado, vemos el caso de María y José, que ella salió embarazada en el proceso que ellos estaban todavía desposados. Y al estar desposados ya había un compromiso formal, pero el matrimonio hasta ese tiempo no se consumaba. Y típicamente en esas bodas antiguas, durante el tiempo entonces, ese tiempo, el novio regresaba a la casa de su padre. Regresaba a la casa de su padre, donde él tenía la responsabilidad entonces de hacer un lugar para la novia, porque su deseo era que donde él estaba, él quería que su novia también viniera y le hiciera compañía, y hacía lugar, hacía para la novia. Y cuando él tenía ese lugar para su novia preparada, entonces el padre daba la aprobación de que entonces el lugar estaba preparado, y entonces el hijo, el novio, regresaba en busca de su novia. Y esto es el simbolismo de lo que es la boda judía, dentro del mensaje que él le está dando aquí a sus discípulos. Que no se turben, que no tengan miedo. Gloria sea el nombre del Señor. Porque Él va a preparar lugar. Porque su deseo es que donde Él está, que nosotros también estemos. Gloria sea el nombre del Señor. A través del Nuevo Testamento, la novia de Cristo se muestra. Hay un simbolismo con la iglesia. Nosotros, el cuerpo de Cristo, y lo que es la novia de Cristo. Vemos en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2 que dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. También vemos en Efesios capítulo 5 versículo 25 al 27 que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, habiendo nosotros, entendiendo que a través de la Biblia podemos ver a la iglesia como la novia de Cristo, podemos ver aún mucho más en esta promesa que le hace el Señor Jesucristo a sus discípulos. Lo podemos ver con mucha más claridad. Podemos entender entonces de una manera mejor lo que está sucediendo. Porque nosotros entonces podemos saber, debido a como la Biblia muestra que somos la esposa de Cristo, que Él regresa por nosotros, podemos saber que ya la dote fue pagada. Gloria sea el nombre del Señor. Ya sabemos que Él pagó por nosotros, que Él pagó el precio. Gloria sea el nombre del Señor. Y como dijimos, la dote era algo que era dado típicamente, oro, plata, algo valioso, ganado, trabajo. Pero Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 nos dice cuál fue nuestra dote, cómo nosotros fuimos comprados. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor partió, pero Él fue a preparar un lugar para nosotros. Y así como cuando el novio estaba desposado, que el novio, el deseo de él era regresar a buscar su novia para que estuviera con él. El deseo del Señor Jesucristo es que nosotros estemos donde Él está. Gloria sea el nombre del Señor. Y Él dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús promete regresar por nosotros. No sabemos el día ni la hora. Así como la novia no sabía el día ni la hora en la cual el novio regresaba por ella. Jesús aquí en este pasaje, en estos pocos versículos, está enseñando a sus discípulos lo que es la doctrina la cual nosotros conocemos en el día de hoy como la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Y aunque muchos, aún dentro de la iglesia, niegan esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia. Dicen que esta doctrina, algunos de ellos la confunden con lo que es la segunda venida. Otras personas dicen que esa doctrina no hace sentido, que es una doctrina que no tiene ningún tipo de lógica. Y puede ser que sí, puede ser que a la luz del ser humano, del hombre, la doctrina no tenga ningún tipo de lógica, pero para que sea real, no tiene que hacer sentido para el ser humano, porque si está en la palabra de Dios, aunque para nosotros aparente no tener lógica, es real porque Dios así lo dijo. Gloria sea el nombre del Señor. Y Él lo está diciendo a nosotros para animarnos, para darnos esperanza. Gloria sea el nombre del Señor. Pero esta doctrina es una doctrina claramente bíblica. Nosotros vemos que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, una iglesia nueva, una iglesia que había creído fielmente en el Señor Jesucristo, pero era una iglesia que debido a la persecución ante la iglesia se encontraban que estaban perdiendo esperanza. Había personas que habían partido y pensaban que ellos no iban a tener los beneficios de cuando el Señor regresara por su pueblo, estar presente en aquel evento glorioso. Gloria sea el nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo le escribe estos versículos para que ellos tengan esperanza, dándole luz y entendimiento a que ellos no se perderían de aquel momento glorioso, tanto los que están vivos como los que están muertos. Y lo explica en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, para esto está dada la profecía, dada la palabra de Dios. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria sea el nombre del Señor. Parte de la confusión de lo que es el arrebatamiento dentro del pueblo de Cristo resulta de que la Biblia se refiere a dos eventos que podrían parecer similar, pero son distintos. Estos eventos es el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor en el aire a recibir a la iglesia, y la iglesia ascenderá con el Señor y Él nos recibirá en el aire, y la segunda venida de Cristo. Pero si nosotros vemos en la misma Biblia, si nosotros nos dirigimos a la Biblia, podemos ver que la Biblia explica diferencias claras y precisas acerca de estos dos eventos. Y vamos a citar algunas de estas diferencias para aclarar cualquier tipo de confusión que haya entre estos dos eventos. Vemos primeramente, la primera, que en el arrebatamiento Jesús aparece en el aire. Gloria sea el nombre del Señor. Pero en la segunda venida el Señor retorna y pone sus pies en la tierra. En el arrebatamiento Jesús regresa como ladrón en la noche. En la segunda venida Jesús aparece abiertamente, gloria sea el nombre del Señor, a derrotar el anticristo y sus fuerzas. En el arrebatamiento Jesús regresa por su iglesia. En la segunda venida Jesús regresa con nosotros, con su iglesia. En el arrebatamiento Jesús viene por su iglesia. Y en la segunda venida Jesús, en el arrebatamiento Jesús regresa como el novio de la iglesia a recoger su novia. En la segunda venida Jesús regresa como Rey de reyes y Señor de señores a juzgar. En el arrebatamiento Jesús viene a liberar a su iglesia de la ira de Dios que va a derramarse sobre el mundo entero. Gloria sea el nombre del Señor. En la segunda venida el Señor viene para juzgar a aquellos que hacen maldad en el mundo. Y vemos esto, son solamente algunas diferencias. Hay más diferencias todavía entre el arrebatamiento y la segunda venida. Pero vemos que la Biblia deja claramente que son eventos distintos, que no son el mismo evento. Gloria sea el nombre del Señor. Tomando esto en cuenta, entonces nosotros podemos ver que las Escrituras, esta promesa que el Señor hace a sus discípulos, y esta promesa que el Señor hace a sus discípulos que nosotros leímos en estos dos versículos, es una promesa que también es una promesa para cada uno de nosotros. No se turbe vuestro corazón. Nosotros podemos estar en ansiedad, pasando por enfermedad, momentos difíciles, crisis familiares y diferentes problemas que, como somos parte de este mundo, vamos a enfrentar. Pero dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos la promesa que Él, como novio, en la casa de su Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Las palabras del Señor son hechas para darnos esperanza a nosotros, para darnos aliento. Gloria sea el nombre del Señor. Y para que en medio de este mundo turbulento, un mundo de caos, nosotros podamos tener gozo, podamos estar en la expectativa que en cualquier momento Él regresa por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y si esperamos que Él regrese por nosotros, nosotros tenemos que vivir una vida, una conducta, un comportamiento en el cual nosotros estemos preparados para cuando Él regrese, nosotros ser parte de aquello que vamos a estar con Él. Gloria sea el nombre del Señor, en las moradas que Él ha preparado para nosotros. Vemos el versículo 4 al 6. Y sabéis
a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos que Tomás dice al Señor que él no sabe a dónde va. Y si no sabe el destino, el lugar hacia donde el Señor Jesucristo va, ¿cómo entonces puede saber el camino? Y vemos en esta respuesta del Señor Jesús que Él, una vez más, como hemos visto a través del Evangelio según San Juan, que Él se identifica con el yo soy. Él se identifica con el yo soy, como aquel que llamó a Moisés desde la zarza ardiendo, como el yo soy. Y hemos dicho que en 7 ocasiones a través del Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo se identifica con aquel que llamó a Moisés. O sea, que es una declaración de deidad del Señor Jesucristo, que Él es Dios. Y en esta ocasión, esta es la 6ª ocasión, la 6ª declaración, y Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este mundo que nosotros vivimos, gloria sea el nombre del Señor, tiene un sinnúmero de diferentes creencias, diferentes religiones, y todas estas creencias y religiones, cada una de ellas dice saber o enseñar cuál es el camino a Dios. Pero vemos que el Señor Jesucristo dice que Él es el camino. Él no dice que Él es uno de varios caminos. Él es el único camino. Gloria sea el nombre del Señor. Y la gente a veces cuando ve la Biblia y ve lo que nosotros creemos y enseñamos, dice: ustedes son de una mente muy cerrada. ¿Cómo puede ser que hay un solo camino? Pero nosotros creemos que hay un solo camino no porque nosotros lo inventamos. Nosotros creemos que hay un solo camino porque esas son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros nos aferramos a su palabra. Y Él dice que Él es el único camino. Gloria sea el nombre del Señor. Él es el único camino. También vemos que Él dice que Él es la verdad. Él es la verdad. Y en este mundo es un mundo donde la verdad se ha convertido en algo ambiguo, en algo que cada persona dice: yo tengo mi propia verdad, tú no me entiendes. Hay gente que dice: aunque lo que yo piense y diga parezca ridículo, esa es mi verdad. Pero la verdad no es de esa manera. Gloria sea el nombre del Señor. No hay varias verdades, hay una verdad. Y aunque el mundo quiera decirnos que es de otra manera, y es algo que la misma lógica nos dice que es así, porque nosotros, por ejemplo, no podemos decir, no puede ser que para algunos 2 más 2 sea 1, que para otros 2 más 2 sea 2, que para otros 2 más 2 sea 3, y así por el estilo. Yo no creo que ninguno de nosotros se atrevería a usar un banco que piense de esa manera, que piensen que ellos tengan su propia verdad. Gloria sea el nombre del Señor. No es así. Existe una sola verdad. Las cosas no funcionan así. Nadie confiaría en ese tipo de banco. Jesús es la verdad. Y así como Jesús es la verdad, en Jesús no hay ningún tipo de falsedad. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es algo que Dios no puede hacer. Si te preguntan que si hay algo que Dios no tiene la capacidad de hacer, Dios no tiene la capacidad de mentir. Dios no miente. En Él no hay ningún tipo de mentira. Y así como Jesús es la verdad, Satanás es el padre de la mentira. Pero así como la luz brilla sobre las tinieblas y vence a las tinieblas, así la verdad vence la mentira. Gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor, siendo la única fuente de verdad, es la única manera que nosotros podemos conocer a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que en el Evangelio de San Juan, vimos en el capítulo 8, versículo 32, que el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él es el único que puede libertar. Vimos también en ese mismo capítulo, en el 8, versículo 36, que el Señor dijo: así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres.
Vemos que el Señor no solamente dijo ser el camino, Él no solamente dijo ser Él la verdad, sino que también dijo ser Él la vida. No hay vida en ningún otro. En Hechos, Pedro dijo que en ningún otro hay salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Solamente hay salvación en el Hijo. Solamente hay vida en el Hijo. Gloria sea el nombre del Señor. Y Juan enseña que el Señor enseña en el Evangelio de Juan que quien rehúsa creer en el Hijo entonces permanece en tinieblas, no tiene vida. Pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vemos en Juan 3:36, dice el Señor Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros sabemos que en el momento que vivimos, aunque en un momento de turbulencia, que no hay ningún otro evento profético que precede al arrebatamiento de la iglesia. O sea que nosotros, dentro de las palabras del Señor Jesucristo, nosotros esperamos esa promesa del Señor Jesucristo, ese momento glorioso hacia nosotros. Pablo escribió a Tito la actitud que nosotros debemos llevar. Dice en Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y si Él lo dijo, aunque aparente no hacer sentido a los demás, gloria sea el nombre del Señor, si Él lo dice en su palabra, nosotros lo creemos de esa manera. Todo esto está escrito no para asustarnos, sino para animarnos, para darnos esperanza, para que estemos en la expectativa del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por último, vemos que Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 6 al 11, él enseña diciendo: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todas las personas que han estado con nosotros en esta noche. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tus palabras están llenas de esperanza para nosotros, Señor. Te pedimos, Dios mío, que cada uno de nosotros podamos aferrarnos, Dios mío, a las promesas que tú tienes para nosotros, Señor. Que aunque en este mundo haya caos, haya tormento, Señor, aunque este mundo, Señor, haya desesperación, Señor, haya preguntas acerca de lo que suceda, Padre Santo, nosotros podamos confiar en ti. Nosotros en el medio de este mundo podamos tener paz, Señor, y estar en la expectativa, Señor, de tu retorno por nosotros, Señor, y vivir una vida santa, Padre Santo, como la que tú requieres que nosotros vivamos. Te damos gracias, Dios mío, Señor, por tu palabra y por tus enseñanzas, Señor. Todo te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Nos despedimos de las personas que han estado con nosotros compartiendo la palabra por medio de la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live. Los invitamos a que continúen y estén con nosotros la próxima semana. Vamos a continuar, Dios delante, este estudio del Evangelio según San Juan, y los invitamos a que estén con nosotros. Dios les bendiga.